Vamos a empezar con el primer artículo que encontré que podría ser de utilidad para ustedes. Bueno, estamos en temporada de influenza. Entonces, este artículo habla sobre la efectividad de la vacuna de influenza en niños en Estados Unidos para prevenir situaciones de alto riesgo para los niños, ¿verdad? Dígase hospitalizaciones y también muertes en pediatría, ¿no? Entonces, como todos ustedes saben, el virus de la influenza puede causar enfermedad severa e incluso muerte en niños. Ahorita me está tocando reeducar a los papás con respecto a influenza porque tienen ya un tiempo de no escuchar de influenza, ¿verdad? Todo era alrededor del COVID. Pero antes de COVID, esta era una de las enfermedades de las que nosotros estábamos más preocupados en pediatría en general. Alrededor de 870,000 hospitalizaciones alrededor del mundo y se estima que alrededor de 35,000 muertes anuales en niños menores de 5 años solo por influenza. La vacuna, como todos saben, se administra a partir de los 6 meses de edad. Sin embargo, no necesariamente todo el público está enterado de esa situación. Así es que en esta temporada, que es temporada en la que estamos vacunando, es muy importante difundir esta información que cualquier niño a partir de los 6 meses debiera estar vacunado con influenza. Una barrera para la vacunación, por esa razón se realizó este estudio, es que existe la percepción de que la vacuna es una vacuna que en general tiene baja eficacia contra la enfermedad leve y moderada. Entonces dijeron, bueno, muchas personas decían, bueno, es una vacuna tan poco efectiva que realmente, o sea, vale la pena ponerla. Y esto es una de las cosas que este artículo vamos a explorar. Además, se sabe que la vacuna disminuye la hospitalización en niños, pero hay pocos datos sobre reducir el riesgo de enfermedad severa o muerte. Es decir, sí habían datos documentando que se disminuye hospitalización, pero en lo que es específicamente riesgo de enfermedad severa y muerte, esto era lo que realmente este artículo aporta de nuevo a la literatura. Bueno, entonces el CDC decide financiar el National Pediatric Intensive Care Influenza Network y en el año 2019-2020 empiezan a recolectar datos. Este es un estudio de casos y controles, se identificaron casos y controles en estos 2 años. Niños con enfermedad respiratoria aguda severa. Participaron 17 hospitales dentro de ese network. Se utilizó diagnóstico molecular para hacer diagnóstico de influenza en estos niños. A las 72 horas se hisoparon de nuevo y los positivos se mandaron a analizar para conocer los subtipos de influenza. Entonces hay información sobre serotipos de cada uno de los tipos de influenza. Entonces, tanto A como B tenemos los diferentes lineajes de cada uno. Se verificó el estatus de vacunación de la temporada actual y de la vacunación pasada también, de la temporada pasada de cada uno de estos niños. Entonces, el paciente enfermo tenía que ser un niño que había sido admitido a cuidados intensivos o intermedios, al menos un signo de enfermedad sistémica y un signo de lo que ellos llaman acute respiratory illness, o sea, tenían que tener una enfermedad respiratoria severa o dura, ¿verdad? Entonces, al final, los sujetos que lograron ellos incluir en el estudio fueron 291 pacientes de 337 que hicieron el screening. Influenza positivo fueron 159 y sus controles fueron influenza negativo 132. Y aquí ustedes pueden ver cómo para influenza A e influenza B tenemos toda la información sobre cuántos fueron de cada uno de los sublineajes, ¿no? Muy bien, entonces este es el resultado más importante de este estudio. Entonces aquí lo que tenemos que ver es que cuando ellos analizaban la enfermedad, que era realmente una enfermedad que ponía en peligro la vida de los niños, la eficacia de la vacuna era del 75%. Ahora, para enfermedad que no era, digamos, de vida o muerte, ¿verdad? Una enfermedad de influenza
que no los ingresaba al intensivo, por ejemplo, la eficacia era de 57%. Entonces, si ustedes se recuerdan la vacuna de influenza, la eficacia general en la población general, típicamente en las temporadas, en todos los años se reporta alrededor entre 40 y 60% de eficacia. Nunca llegamos más de eso. Entonces, este estudio, lo importante es que nosotros promocionemos esta vacuna como una vacuna que en realidad tiene documentada eficacia en enfermedad que pone en peligro la vida de los niños y es una eficacia realmente alta. Ahora, una cosa que es importante y que discutían en el estudio es que en este año donde ellos hicieron este estudio, realmente la vacuna, había un mismatch entre las cepas que estaban circulando y la vacuna que se administró ese año, de tal manera que es posible que esta eficacia está subestimada, porque si hubiera sido un match, que algunos años sí logramos tener un mejor match con la vacuna, esta eficacia podría ser mucho más alta, ¿no? Entonces, es diferente hablar de prevenir enfermedad en general, prevenir enfermedad que no pone en peligro la vida y prevenir enfermedad que sí pone en peligro la vida. Y esto creo que es muy importante y es una manera que nosotros tenemos para promocionar la vacuna contra la influenza. Así es que, aun cuando las cepas no eran un match completo, la vacuna tuvo una eficacia de 75%, así es que esta es temporada de vacunación de influenza y todos debiéramos estar vacunando niños. Segundo artículo. Entonces, el segundo artículo que me pareció muy interesante es un artículo que apareció en JAMA Pediatrics. En este artículo, a principios de este año, se hizo un estudio de un uso de antibióticos corto versus largo para neumonía adquirida en la comunidad en pacientes pediátricos. Entonces, ya habían habido un par de estudios de cursos de tratamiento, número de días de tratamiento que se deben de dar de tratamiento para neumonía adquirida en la comunidad en niños en Canadá y en otro país que ahorita se me está olvidando, pero básicamente documentaban que estos cursos de tratamiento que eran más cortos, estamos acostumbrados a ese numerito de 10 días, ¿verdad? Pero estos tratamientos eran de alrededor de 5 días, eran no inferiores al curso de 10 días. Sin embargo, lo que este artículo aporta nuevo en la literatura, ahorita lo vamos a ver, es realmente que este tratamiento es potencialmente superior al tratamiento de 10 días. Entonces, hablemos que neumonía adquirida en la comunidad es una infección muy común y potencialmente muy seria en niños, ¿no? Sobre todo en países como los nuestros, en los que el acceso a salud es bien difícil. Las guías tradicionalmente han establecido 10 días como un número mágico, ¿verdad?, en el cual se trata una neumonía en pediatría en general. Se han publicado ya varios estudios de no inferioridad, como les digo, en los que 5 días están ok, o sea, no son inferiores. Y en este estudio se quería documentar en realidad la superioridad del tratamiento antibiótico por 5 días versus los 10 días. ¿Y cómo íbamos a documentar esto? Bueno, a través de una buena respuesta clínica, similar a los pacientes que tenían 10 días. Queríamos también documentar que era importante tener menos días de exposición a tratamiento antibiótico por varias razones, pero especialmente porque tienen menos eventos adversos asociados al uso de antibióticos, y además queríamos ver si tenían patrones, empezaban a aparecer genes de resistencia en los niños en los que los cursos de tratamiento antibiótico habían sido más largos. Este es un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, placebo control, comparando 5 versus 10 días de tratamiento antibiótico con terapia estándar de beta-lactámico. Aquí se utilizó amoxicilina simple, amoxicilina con ácido clavulánico o cefdinir, cualquiera de los 3 se utilizaron. Eran niños saludables entre 6 y 71 meses. Fueron al final 8 sitios que entraron en el estudio
Y bueno, estos niños tenían que tener pues los criterios ya conocidos de neumonía, ¿verdad? No era nada nuevo, era fiebre, taquipnea, tos, etcétera, ¿verdad? Bueno, ¿cuál era el endpoint? O sea, ¿cómo iban a ellos a evaluar que estaban tratando apropiadamente a sus pacientes? Bueno, tenían que tener una buena respuesta clínica, número 1, tenían que tener resolución de síntomas, y presencia y severidad de eventos adversos al antibiótico también fue evaluada. Estos pacientes fueron evaluados en 2 puntos importantes de la terapia, entonces entre el 6º y el 10º día y entre el día 19 y 25 después su segunda visita. Después se hizo un estudio de resistomas que básicamente lo que se hizo fue que se extrajo DNA de los hisopados de garganta de estos pacientes para poder tener nosotros acceso a información sobre qué tipo de genes de resistencia se estaban, digamos, gestando en las gargantitas de estos niños. Bueno, entonces, a la hora de hacer el análisis de si se favorecía o no el tratamiento largo versus el tratamiento corto, pues como ustedes pueden ver, los intervalos de confianza, digamos, no había ninguna diferencia entre dar nosotros 5 versus 10 días de tratamiento antibiótico, es decir, ellos en cuanto a eventos asociados al uso de antibióticos, resolución de síntomas, todo esto era muy similar en ambos grupos. La otra cosa que era importante era documentar de que estos niños no tenían como rehospitalizaciones o visitas a la emergencia, cosa que tampoco se documentó, era exactamente igual en ambos grupos. Y entonces, básicamente, estos 2 puntajes que ellos especificaron en el estudio, que era para ver cuál era el curso más deseable de evolución clínica para el grupo tanto de tratamiento como para el control, no había diferencia en cuanto a la evolución clínica en ninguno de los 2 grupos, pero el grupo que tuvo más días de tratamiento antibiótico sí que tuvo una incidencia más alta de genes de resistencia cuando les hicieron el hisopado de la garganta. Así es que la conclusión fue que el tratamiento de 5 días de antibiótico fue superior al de 10 días para neumonía adquirida en la comunidad de niños, y actualmente las guías de OMS incluyen este tratamiento de 5 días como el tratamiento óptimo para tratamiento de neumonías adquiridas en la comunidad. Bueno, tercer artículo. El tercer artículo, pues a veces uno siente un poquito que este tipo de artículos, como que en Guatemala, estamos hablando de tuberculosis, tal vez no todos los pediatras estamos todos los días viendo niños con tuberculosis, pero tuberculosis es una enfermedad altamente endémica en Guatemala. Entonces, este artículo básicamente habla sobre cómo acortar el curso de tratamiento de tuberculosis en niños, ¿no? Y les voy a dar un poquito de background. Más de 1 millón de niños se enferman con tuberculosis anualmente y 20% de ellos muere alrededor del mundo. 2/3 de niños con tuberculosis tienen tuberculosis no severa y pueden ser tratadas con esquemas antifímicos más cortos que 6 meses. Las guías internacionales, sin embargo, recomiendan aún 6 meses de tratamiento, que es la misma duración que tiene el tratamiento en adultos. Entonces, en este estudio se propusieron hacer un estudio open label de no inferioridad con niños menores de 16 años con tuberculosis no severa. Esta era tuberculosis no severa, sintomática, presumiblemente drogosusceptible con baciloscopía negativa. En los niños con los que se podía obtener baciloscopía, como ustedes saben, uno de los problemas en pediatría es que obtener baciloscopías en niños es sumamente difícil.
Los países que estuvieron incluidos en el estudio fueron Uganda, Zambia y el sur de África e India. Los pacientes fueron asignados uno a uno para recibir 4 versus 6 meses de tratamiento. Todos recibieron el tratamiento estándar de 8 semanas de tratamiento con isoniazida, rifampicina y piracinamida con oxidetambutol de acuerdo a sus guías locales, ¿no? Cada uno de estos países posee guías locales para tratamiento de tuberculosis. Y todos los medicamentos se daban los 7 días de la semana. En este caso no se utilizó terapia directamente observada, no era posible realizarlo para este estudio. El outcome primario que ellos querían ver era ver si tenían un estado no favorable los pacientes a las 72 semanas de tratamiento. Y querían, este era el outcome de eficacia, ¿no? Ver si el tratamiento podía ser eficaz a las 72 semanas. Y después el outcome de seguridad, ¿no? Entonces, tener un recuento de eventos adversos documentado de grado 3 o más durante el tratamiento e incluso hasta 30 días después de haber terminado el tratamiento. Entonces, bueno, esta es una cosa súper congestionada, la diapositiva, pero básicamente fueron 1.641 pacientes que fueron, se les hizo el screening para el estudio, ¿verdad? 1.200 fueron a randomización y se asignaron 602 al grupo de tratamiento de 4 meses y 602 exactamente al de 6 meses. Y creo que no fue planeado que fuera mitad, así resultó la randomización. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, en esta gráfica, en el análisis de población de los pacientes que fueron tratados por 4 meses versus los pacientes que fueron tratados 6 meses, realmente el curso de tratamiento de 4 meses era un curso de tratamiento que no era inferior al de 6 meses. Incluso podríamos decir que en esta gráfica el tratamiento hacia los 4 meses está ligeramente favorecido, ¿no? Entonces, la otra cosa importante es que se hizo un análisis de la cuestión del outcome no favorable en términos de tener muerte, digamos, pacientes que se perdieron, que ya no siguieron en seguimiento en el estudio, que fue muy poco, perdón. Ya me adelanté. Pacientes que tuvieron recurrencia de tuberculosis, pacientes a los que se les tuvieron que extender el tratamiento o reiniciar tratamientos, y como ustedes pueden ver, realmente no hubo diferencia importante en esos números. De tal manera que este estudio documentó que el tratamiento de 4 meses no es inferior al tratamiento de 6 meses, así es que ellos recomiendan pues que se reevalúen las políticas de los tratamientos para niños y que se pueda rebajar el número de semanas de tratamiento para que sean 4 meses. Obviamente 4 meses es mucho más difícil que cumplir 6 meses. Recordemos que este estudio fue realizado en los países que les mencioné, Uganda, Sudáfrica, India. En esos países ocurre el 90% de los casos de tuberculosis mundial. Así es que realmente es una población bastante representativa de lo que sucede en los casos de pediatría a nivel mundial. El cuarto estudio que les quería traer es, pues no es exactamente pediatría, pero es una cosa que viene y creo que muchos de ustedes ya han oído al respecto. Este es el estudio pivotal de la fase 3 de seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad para la vacuna de neumococo valente, 20 valente en adultos de mayor de 18 años o igual.
Estos estudios son los estudios que justamente son la premonición de que pronto en pediatría va a haber una aprobación para esta vacuna. De hecho, en las noticias, si ustedes las siguen, habrán leído que van a mandar datos de pediatría a fin de año para ser analizados, y es posible que hayan nuevas recomendaciones de cómo hacer vacunación con neumococo 20 valente en pediatría en Estados Unidos. Ojalá que algún día llegue aquí, espero que sí. Entonces, como sabemos, la neumonía pues sigue siendo una causa importante de enfermedad. Hablamos al principio de este artículo que nos habla mucho de neumonía, pero strep pneumo es mucho más que eso. Es bacteremia, es meningitis, es osteomielitis, muchas otras enfermedades que se pueden pueden suceder en la población pediátrica y que muchas veces son devastadoras. Y las estrategias, como todos sabemos en infectología, la estrategia más eficaz, sobre todo en países de bajos recursos como los otros, bajo acceso a salud, siempre es la vacunación. Entonces, en 2016 realmente en Estados Unidos se identificó que strep pneumo era la causa de infección del tracto respiratorio inferior más común, y esto fue alrededor de todo el mundo, ocasionando 1.2 millones de muertes, ¿sí? Este fue un estudio fase 3 randomizado con controles activos, doble ciego, multicéntrico. Se condujo durante los años de 2018 a 2019 en Estados Unidos y en Suecia, ya se me olvidó Suecia, gracias. Entonces, la población de estudio, pues como vemos, son mayores de 18 años. Recordemos que los niños nunca van primero en estos estudios. Yo estoy un poco en contra de eso, porque creo que nos podrían hacer un adelanto cuando ya ven que la vacuna ya va en fase 3 y que los estudios son positivos, pero bueno, nunca son excluidos en estas fases, pero esta es la premonición de que de hecho el estudio va positivamente avanzando hacia poblaciones que son consideradas más lábiles como la población pediátrica, ¿verdad? Entonces, la vacuna 20 valente que se hizo, pues claro, lo que queríamos era comprobar que los componentes de PCV13 que están contenidos en PCV20 más 7 adicionales serotipos que se están incluyendo, que son serotipos que están incluidos en la vacuna de la PCV23, que los pacientes desarrollaban una buena respuesta contra estos serotipos, o sea que elevaban anticuerpos, y que además no tenían ninguna cuestión relacionada a seguridad. Bueno, entonces este es el esquema que se utilizó en el estudio. La randomización se hizo diferente de acuerdo a la edad de los pacientes. Nuevamente, esto es en pacientes adultos, pero lo importante es saber que sí se hicieron básicamente dos dosis de vacuna. En cuanto a seguridad, la vacuna incluía que teníamos que evaluar todo tipo de reacción adversa, tanto a nivel local como a nivel sistémico, y cualquier condición médica diagnosticada, aunque fuera una condición crónica, que se hubiera diagnosticado 6 meses después de la aplicación de la vacuna. Y los objetivos de inmunogenicidad primaria era demostrar que no era inferior el nivel inmunogénico que desencadenaba PCV20 comparado con sus serotipos digamos pares de la PCV13 y de PCV23. Bueno, entonces realmente cualquier nivel de serología que estaba por arriba de 0.5 en esta gráfica, si ustedes ven aquí 0.5,
todo era considerado como una respuesta antigénica no inferior a lo que estaba, digamos, como de comparador en cuanto a PCV13 y PCV 20 y PCV23. Entonces aquí tenemos los serotipos de PCV13 y los 7 adicionales que fueron tomados como comparador la vacuna, la PCV23. En cuanto a efectos adversos, realmente nuevamente esta es una gráfica muy ocupadita, pero básicamente muy pocos eventos adversos. Ustedes pueden ver que el color que predomina, si no logran ver mucho más allá, el verde son eventos adversos mild, ¿verdad? Los eventos adversos severos realmente, que son los rojos, ustedes pueden ver que fueron realmente muy poquitos. Entonces, en este estudio básicamente se documentó que la vacuna era una vacuna inmunogénicamente buena y además segura. Entonces ya los estudios en niños se han completado y, como les digo, a finales de este año muy probablemente va a haber una evaluación por el panel encargado de evaluar estas vacunas en Estados Unidos para ver si esta vacuna se implementa dentro del esquema de vacunación y ojalá que nosotros algún día también la consideremos. Ok, y lo último, pues como soy infectóloga ya les tocaba oír algo sobre antibióticos. Entonces, la administración, nosotros siempre hemos hablado de la hora dorada, que los antibióticos se tienen que administrar si el paciente llega gravemente enfermo dentro de la primera hora, es el mismo principio que manejamos, por ejemplo, en fiebre y neutropenia con los pacientes que tienen cáncer, pero no le habíamos prestado mucha atención realmente al orden de administración de los antibióticos. Y en este artículo se analiza la importancia de administrar un betalactámico antes de vancomicina como antibióticos para terapia en pacientes que tienen infecciones en el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, nuevamente les explico la administración de un antibiótico betalactámico antes de vancomicina como la primera dosis de antibiótico es una situación que se ha considerado protectora en otros estudios. Y en este estudio nuevamente querían hacer un análisis sobre esta situación específica. Este fue un análisis retrospectivo, ¿verdad? Fue un estudio de pacientes de 13 años al menos en adelante que tuvieron infecciones en el torrente sanguíneo entre 2016 y 2020, que habían estado en cualquiera de los 5 hospitales que estaban asociados a la red de Johns Hopkins. Fueron en total 3.376 pacientes con infección en el torrente sanguíneo en estos 5 hospitales que fueron incluidos en el estudio. Y los pacientes que se consideraron no expuestos fueron pacientes que recibieron vancomicina antes del betalactámico. Y lo que queríamos medir era cuál era la mortalidad a los 7 días del tiempo de la colección del cultivo, y como un outcome secundario queríamos ver la mortalidad en 48 horas. Bueno, primero que nada, a medida que ha ido cambiando el tiempo, también ha ido cambiando la microbiología de las infecciones, del tipo de bacteria que causa este tipo de infecciones. Entonces, ahora sí tenemos que reconocer, y probablemente en Guatemala tendríamos que hacer un análisis más ad hoc a nuestra población, pero en este estudio la gran mayoría de infecciones en el torrente sanguíneo que se trataron en estos hospitales provenían, es decir, los causantes eran gérmenes gram negativos, era el 76% de las infecciones, mientras que gram positivos eran 44% de las infecciones. Entonces hace mucho sentido que se administre primero un betalactámico de amplio espectro que va a cubrir gram negativos, en contraposición a colocar primero vancomicina, que realmente pues
obviamente siempre hay una posibilidad de que sea un gram positivo, pero el beta-lactámico tiene actividad en la mayoría de casos contra varios gérmenes gram positivos como estreptococo, ¿verdad? Así es que no es tampoco que con la primera dosis de beta-lactámico no estamos cubriendo ningún gram positivo. Entonces, punto clave de este estudio: la primera dosis de antibiótico administrado después del cultivo de orina debe ser un beta-lactámico en comparación a vancomicina, y la razón es que la mortalidad se reduce en 52% para estos pacientes. Y la razón que ellos explicaban en la discusión era que a medida que las infusiones de vancomicina, como ustedes saben, son infusiones lentas, porque si se pasa muy rápido produce reacciones adversas, ¿no? Entonces, todo esto de las elevaciones térmicas, el niño rojo, entonces realmente son infusiones bastante lentas y eso atrasa el tiempo de administración del beta-lactámico. Mientras tanto, si tenemos un germen que es sensible a un beta-lactámico de amplio espectro y estamos administrando la vancomicina primero, el inóculo de bacterias va aumentando, y cuando administramos finalmente el beta-lactámico, el inóculo de bacterias para tratar ya es mucho más grande. E increíblemente, pues, y esto ya lo hemos aprendido antes, 2-3 horas de diferencia en la administración de un antibiótico beta-lactámico sí hace la diferencia en cuanto a sobrevivencia, y en este estudio se documentó, al menos retrospectivamente, que estos pacientes sí tenían alta mortalidad si se hacía la administración del antibiótico al revés, o sea, primero la vancomicina y después el beta-lactámico. Así es que la recomendación es utilizar primero el beta-lactámico y después infundir la vancomicina. Muchas gracias a todos. Si tienen alguna duda, estoy aquí para contestar. Quiero dedicar esta charla a mi suegra, que nos dejó hace muy poquito, y pues realmente creo que la voy a extrañar mucho. Pero ella admiraba mucho mi trabajo y creo que es una persona que me apoyó muchísimo durante todo mi proceso de formación. Así es que gracias y estoy abierta a preguntas. Sí. Muchas gracias por la plática. Tú contestas aquí. Dame ese. Creo que, ay, sí funciona. Perdón. Sí, presiona el botón para que se vea verde ahí está. Muchas gracias, doctora, por su plática. Muy interesante, y toca temas que en realidad toda la vida nos hemos estado cuestionando. Por ejemplo, el uso de la vacuna de influenza. Sí. Yo recuerdo que en los inicios de aplicación de esta vacuna acá en Guatemala, uno de los precursores fue el doctor Carlos Paredes, neonatólogo. Él se formó en Francia y traía esa modalidad. Y todos, en realidad, le criticábamos que era una enfermedad noble, que no requería mayor protección y era un costo adicional para la familia. Claro. Posteriormente, el tiempo le ha dado la razón a Carlos, ¿verdad? Y creo que hoy no hay duda de que hay que usar dicha vacuna. Y sobre todo, tal vez, no solo con el hecho de proteger contra influenza en sí, sino que la asociación con otras infecciones, que sería lo más grave. Sí. El otro tema que quiero hacerle un comentario es con respecto al tiempo de duración de los tratamientos con antibióticos. Sí. Esta ha sido una polémica de toda la vida en la literatura y podemos decir de que los tiempos se han sacado así de la bolsa, sí, sin ningún estudio previo, ¿verdad? Sí. 7 a 10 días, 14, y los criticamos cuando se ha sobrepasado tiempos de los estándares que se han atribuido, pero sin ninguna lógica y razón. Pero sí, la verdad,
da un poquito de temor 5 días con el tratamiento para una neumonía como la que conocemos y sobre todo neumonías severas. Entonces yo creo que aquí deberíamos de tener un poquito más de cautela y ser, ¿cómo se llama?, esperar la información que siga recolectándose con lo mismo. Mucha de la información en la literatura posteriormente se contradice, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí deberíamos ser un poquito más cautos. Con respecto a la vacuna del neumococo, aquí en Guatemala no tenemos experiencia que yo sepa, hasta el momento no hay 20 valente, ¿verdad? Y 23 menos, menos no sé si alguien me puede desmentir. Y solo tenemos experiencia con la 13 valente y yo creo que esto sería bastante acertado lo que usted decía en cuanto a más investigación en niños sobre todo, ¿verdad? Y con respecto a el uso de dosis antes de beta-lactámicos al uso de vancomicina, yo creo que quienes más podrían ayudarnos, aparte de los infectólogos, serían los intensivistas en observar la evolución de estos pacientes, ¿verdad? Así que muchas gracias, doctora. Solo eran comentarios. Gracias, muy amable. Sí, yo creo que la vacuna de influenza realmente es una vacuna que tiene detrás de ella muchos mitos. En Guatemala realmente es una de las vacunas que, si bien es cierto, en Guatemala no tenemos muchos movimientos antivacunas, pero sí los hay. Esa es una de las vacunas que yo encuentro hay más reticencia para colocarse. Entonces creo que por lo menos podemos tener un par de ases bajo la manga cuando estamos tratando de convencer a ese paciente de que se debe vacunar, más bien dicho, estamos tratando de convencer a ese papá de que debe vacunar al niño. Podemos tener esta información a la mano para que ellos sepan que si bien es cierto, no es la vacuna más eficaz que tenemos en nuestra cartera de vacunación en general, es una vacuna que sí previene enfermedad que puede ser potencialmente causar muerte en estos niños. Y yo creo que ya cuando los ponemos en ese escenario, pues ellos ya por lo menos lo van a pensar un poquito y quizá no tomen una decisión ese mismo día, pero se van a ir pensando en eso. Lo de la duración de tratamiento antibiótico, yo creo que siempre es importante ver lo que se está haciendo en otros lugares. Para nosotros, a mí siempre me criticaban como infectóloga, ¿no? Bueno, tú, Alicia, ¿de dónde te sacas que 5, que 10, que 7, que 14, que no sé qué? Y tenían mucha razón, realmente teníamos pocos estudios para nosotros respaldar las duraciones de los tratamientos que nosotros estábamos dando. A raíz de la cantidad de bacterias resistentes a antibióticos que estamos teniendo y multidrogoresistentes, empezaron a salir estos estudios y eso nos está ayudando a por lo menos empezar a bajar el umbral del número de tratamientos, porque del número de días de tratamiento, porque como usted dice, es difícil cambiar una práctica de un día para otro, pero si yo era un pediatra que antes daba 14 días a todos mis niños, puede ser que ahora yo me anime a darle 10, ¿no? Y una vez tenga una experiencia buena con 10 días, de repente me voy a animar a darle solo 7. Y una vez tenga 7 días bien, de repente me voy a animar a darles solo 5. Yo quisiera decirles que va a haber un esfuerzo multinacional para estudiar este tipo de pacientes y hacer igual los dos grupos como se hicieron en este estudio, pero todos sabemos que en Guatemala es bien difícil hacer este tipo de investigaciones, no tenemos el suficiente apoyo, ¿verdad? Entonces sería maravilloso porque cada país aporta, aunque fuera un estudio replicado idénticamente acá, aporta las características que son diferentes de cada uno de sus habitantes, ¿no? Y puede ser que nuestros niños tienen alguna cosilla por ahí que es particular y que requiere atención y que por eso no van a ser 5 días de tratamiento antibiótico, sino puede ser que sean 3 o 7, no lo sé. Entonces, yo creo que es importante siempre este tipo de estudios, llevarlos a la aplicabilidad lo más cercano
a mi población, pero a veces es difícil, pero yo digo desde el punto de vista del día a día, de la práctica del clínico, como digo, por lo menos me voy a animar un poquito más porque yo sé que por ahí hay personas que están haciendo un poquito menos días de tratamiento y sé que no voy a estar fuera del guacal, digamos, como decimos aquí en Guatemala, si yo le empiezo a dar un poquito de menos días a mi paciente de tratamiento antibiótico, sobre todo si son buenas dosis de tratamiento y sé que su familia se lo va a dar de manera apropiada. Y realmente las dosis de betalactámicos, yo creo que siempre los betalactámicos son antibióticos sumamente potentes. Por alguna razón, en todos los países yo he encontrado esta situación de que se siente como que la vancomicina es un antibiótico súper potente y buenísimo y que funciona para todo, pero realmente no es el mejor antibiótico, ¿verdad? Tiene muchas limitaciones, tenemos que medir niveles en los pacientes, aun cuando estamos tratando infecciones por gram positivos, o sea, aunque tuviéramos el germen correcto, el nivel del antibiótico precisamente no nos va a ayudar y a veces hemos tenido que cambiar debido a eso, porque la farmacocinética del medicamento no nos ayuda, ¿verdad? Entonces, el beta-lactámico por el otro lado, con una buena dosificación, por el mecanismo de acción que tiene y los niveles que tenemos ampliamente ya documentados en nuestros pacientes, es un antibiótico bastante potente y seguro, bactericida, entonces no tenemos que preocuparnos tanto, es decir, estamos bastante seguros de que a nivel plasmático ese antibiótico va a llegar a donde necesita llegar para, si lo usamos con la dosis que necesita, en el intervalo que necesita, va a llegar a tratar a esa bacteria que necesitamos tratar. Entonces, realmente los betalactámicos son antibióticos sumamente potentes y tenemos que sí considerarlos y preservarlos también para el tratamiento de nuestros pacientes en el futuro, ¿no? Y utilizarlos con mucha cautela y siempre, nuevamente insisto, una vez teniendo ya el microorganismo, tratar la manera de tener el mejor esquema para ese paciente y no utilizar o prolongar esquemas de antibióticos de muy amplio espectro que realmente solo van a contribuir a diseminar resistencia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, Claudia. Yo te quería preguntar. Sí. Porque te quería preguntar porque tú mencionaste que la endemicidad de la tuberculosis aquí pues es bastante más de lo que manejamos en Estados Unidos, por supuesto. ¿Tú crees que el tratamiento, porque todos los tratamientos que son largos también es difícil que la gente lo haga, ¿cierto? Sí. De esos pacientes que nosotros antes formulábamos por 10 días neumonía, para tratar la neumonía, ¿en cuántos en realidad se lo tomaron? Sí. Y si vamos a ver como nosotros, por ejemplo, los adultos bien malos que somos tomando medicamentos, ¿cierto? Sí. O sea que probablemente en realidad no nos tomamos todo lo que nos mandan. La mayoría no. Con la tuberculosis hemos visto lo mismo, ¿cierto? Antes teníamos el tratamiento de isoniazida por 9 meses, era lo recomendado en los Estados Unidos, y ya la American Academy of Pediatrics dice que es preferible el tratamiento con rifampicina por solo 4 meses. Sí. Este tratamiento que viste, ¿tú crees que, o sea, mi pregunta es qué tanto les va a costar a ustedes aquí que manejan más esa enfermedad para bajar el tiempo de tratamiento? Porque ustedes pues sí pueden ver qué diferencia hay entre tratar menos días o más meses, ¿no? Porque ustedes tienen más pacientes. Sí. A nosotros nos va a costar más tiempo convencernos de pronto porque tenemos menos pacientes. Pues realmente creo que esa es una pregunta para alguien que trabaja más a nivel de instituciones, tal vez el doctor nos pase, pero realmente es una decisión que tiene que tomar la sección del ministerio que tiene a su cargo esa enfermedad, ¿no? Y los medicamentos los tenemos, los pacientes los tenemos, es solamente
tener la fortaleza de hacer el cambio y darle seguimiento a esos pacientes para asegurarnos de que su outcome es exactamente igual como están teniendo estos pacientes en otros países que son endémicos para tuberculosis. Entonces creo que es una decisión más bien ministerial, política, logística también, supongo. A veces cuesta, digamos, volver a entrenar a las personas a que no, ahora son 4 meses y entonces las primeras 8 semanas le da esto y después le cambia esto, pero creo que todo se puede ejecutar, es solamente tener el acceso a la información y tener la voluntad de hacerlo y una persona que pueda ejecutar esas medidas. ¿Sí, doctor? Muchas gracias. Primero, doctora Chan, la quiero felicitar por su exposición que nos actualiza en muchos de los temas, a los pediatras que aquí estamos. Quisiera hacer un comentario y un par de preguntas para que me ilustre con sus conocimientos. Primero es en cuanto respecto a la vacuna de la influenza, tanto así como la antineumocócica. Bien, como decía mi maestro aquí, hay como un rechazo muchas veces hacia la vacuna, y creo que ahora con esto de la llegada del COVID se manifestó más con ese movimiento antivacunas, ¿verdad? Que ha existido a todo nivel, no solamente educativo, sino social, ¿verdad? Hemos visto que incluso dentro de médicos hubo médicos que no se pusieron las vacunas, ¿verdad? Sí. Y ahora hemos visto como resultado que en los Estados Unidos está apareciendo polio, sarampión, enfermedades que antes estaban controladas sí, creo yo que por estos movimientos, ¿verdad? Entonces, llegar a determinar dónde utilizar estas vacunas, siempre yo pues tenía la tendencia de pensar que en las dos puntas de la vida son los más susceptibles, ¿verdad? Que son los niños menores de 5 años y las personas mayores de 60 años, aparte de pacientes inmunocomprometidos, enfermedades pulmonares crónicas o todos los que llevan mayor riesgo de infección, ¿verdad? Claro. Tenemos que considerar también que el germen o el microorganismo más frecuente en la neumonía son virales. Sí. ¿Verdad? Y entonces, uno, no sé, yo creo que con la práctica uno va aprendiendo a aplicar lo que ha aprendido en los libros, ¿verdad? Porque cuando yo era residente, eso fue hace muchos, a long time ago, como dirían en mi aldea, ¿verdad? No parece para nada. La penicilina era nuestra pues debiéramos seguir usando batalla, penicilina, ¿verdad? ¿No? Y entonces teníamos… Ahora ya ni la consigo yo. Sí, pues sí, teníamos ahí como que le dijéramos, como un dogma, que como decían las viejitas, ¿verdad? Una gripe prolongada o un catarro prolongado es catarro complicado, decían, ¿verdad? Entonces aquel niño que no resolvía una gripe o un problema respiratorio en 3 a 5 días, pasaba 8 días, empezaba con fiebre, su moco cambiaba, ya uno le aplicaba su penicilina y resolvía muchas veces el problema, ¿verdad? Y entonces esto lo debemos todavía de aplicar, aunque hayan avances y nuevos antibióticos, y ahora en vez de penicilina usamos betalactámicos. Pues sabemos que también hay betalactamasas, ¿verdad?, en muchos de estos estreptococos, y entonces creo que el criterio que debe prevaler es el criterio clínico, doctora. Que uno evalúe al paciente si hay mejora, hay un estancamiento o hay un empeoramiento para poder alargar el tratamiento, dejarlo en 5 días o utilizar otro medicamento, ¿verdad? Sí. Solo quisiera hacer una cuestión también. No sé si todavía sigue siendo este porcentaje, pero cuando hay bacteriemias por una neumonía, apenas yo me recuerdo que en el Hospital Roosevelt, donde yo me formé, mirábamos que un 10%, no más de un 20%, salía positivo en cultivos de sangre, ¿verdad? Y no sé si sigue siendo prevalente esta teoría. Y luego, sí, por último, quisiera saber, aquí en Guatemala, con respecto a la tuberculosis, cuando nosotros estábamos de residentes y teníamos un paciente que empezaba a llenar criterios de tos crónica, emaciación de cuerpo y deterioro y todo eso, era muy importante el origen de dónde venía, porque Santa Rosa era, digamos, para nosotros el área endémica en ese momento. Sí.
Y por último, felicitarla nuevamente por su exposición, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias por los comentarios. Yo creo que es bien importante, a medida que van apareciendo estas vacunas que son más valentes, ¿verdad? Nuevamente les recalco, este es un estudio en adultos y es el que precede al estudio en niños, que dentro de poco van a salir los datos seguramente publicados, si no en una en revista de enfermedades infecciosas, en algún journal de pediatría, pero es muy posible que esos datos van a ser analizados por las autoridades en Estados Unidos antes de que nosotros los veamos publicados, y sí tenemos que estar por lo menos enterados de que hay una vacuna 20-valente que está siendo evaluada para ser implementada en el nuevo esquema de vacunación. Recuerden que los papitos ahora todos se meten al internet, ¿verdad? Y entonces van viendo ahí noticias y cosas y les sale en el Twitter y les sale en todo, y entonces ellos se van a sentir muy contentos de que por lo menos ustedes están conocidos de la situación, y creo que a medida que van apareciendo vacunas más valentes y que aparecen nuevas indicaciones para vacunas, obviamente la Comisión Nacional para Inmunizaciones en Guatemala va a tener que dar su veredicto, y también el ministerio va a tener que decir si es factible, digamos, administrar esta vacuna a nivel público o solamente se va a poder administrar a nivel privado, pero de alguna manera siento que esta vacuna viene pronto, entonces como que hay que estar muy pendientes. Ahora, sí, en efecto, la mayoría de enfermedades respiratorias en niños son a causa de virus, y realmente no, la gran mayoría de esos virus pues todavía no tenemos mucho cómo defendernos, pero al menos con estas vacunas estamos tratando de evitar morbilidad y mortalidad asociada a estas enfermedades que sí pueden ser prevenibles. Y sí, el criterio clínico de cada uno de ustedes es muy importante, y para nosotros como bueno, para mí como pediatra y como infectóloga, cada uno de ustedes, a mí no me importa que vengan, que me escuchen 2 o que me escuche 1 o que me escuchen 3 o me escuchen 10. Cada uno de ustedes ahorita tiene una información que creo que ustedes pueden diseminar y ayudar a otros colegas para que todos vayamos construyendo ciencia, ¿no? Sí. Sí, Alicia, muchas gracias por tu plática, linda plática. Y muchas gracias particularmente por la situación que te tocó vivir y que estés con nosotros. Te lo sentimos realmente mucho y somos parte de tu familia. Gracias. La pregunta es en función del tratamiento de lo antojadizo que se vuelve en algún momento dado por el clínico el dar 1, 2, 3 o 100 días de antibióticos, ¿verdad? En neumonía. Y Sheno tocaba muy bien el punto, ¿verdad? Yo creo que y se tocó también. Pero ayer estuvimos nosotros una muy linda charla también con el doctor Bruce Rubin en el hospital, hablando sobre macrólidos. Sí. Y como sabes, él está escribiendo su segundo libro de macrólidos y el efecto inmunológico de estos. Sí. Y una de las preguntas que le hicimos al final era, bueno, y entonces con el tema de que hay resistencia de macrólidos y todo esto, en este grupo muy particular de pacientes, fibrosis quística, bronquiectasia, no fibrosis quística, procesos asma bronquial y macrólidos, por ejemplo, ahorita macrólido cobra un auge interesante en el papel inflamatorio, en el asma bronquial resistente a los tradicionales medicamentos. Entonces ya pasamos el boom de macrólidos tremendo con el COVID y ahora se sostiene con estas teorías. Entonces la pregunta era ¿cuánto tiempo vamos a usar el macrólido? Y la respuesta del doctor Rubin era el tiempo que sea necesario, porque no nos hemos limitado a, por ejemplo, los que tratan reflujo obsesivamente para el manejo de la enfermedad respiratoria, porque se ha vuelto una obsesión darle tratamiento de reflujo al paciente con enfermedad respiratoria. Sí. Años a los niños con bloqueadores de H2 o inhibidores de bomba y se les da por periodos tan largos de tiempo, y creo que esa podría ser en algún momento la situación con macrólidos. No sé cuál es tu opinión específicamente de macrólidos.
Sí, los macróleos en general son uno de los medicamentos, uno de los antibióticos más abusados en pediatría en general. Es un antibiótico que específicamente para enfermedad por neumococo típicamente tratamos de evitar lo más posible. Precisamente porque no es un medicamento como de primera línea y realmente no es muy activo en contra del neumococo. Entonces, esto de que ahora se está utilizando como una terapia inmunomoduladora en este tipo de patologías, claro, siempre cualquier acción que uno toma tiene una reacción, ¿no? Entonces yo creo que es importante, a medida que vamos utilizando este tipo de antibióticos en esta población de pacientes, sería interesante ver, ¿verdad?, con qué tipo de flora se van colonizando y qué tipo de patógenos van desarrollando durante el curso de su enfermedad y de su tratamiento con el macrólido, ¿no? Porque puede ser que muchos de ellos desarrollen enfermedades para las cuales, pues, definitivamente el macrólido, aunque fuera en algún momento un medicamento que se hubiera podido considerar, en este caso no va a ser un medicamento que se va a considerar en ellos por estar ellos expuestos constantemente a este antibiótico, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que se utiliza como un inmunomodulador, aún las dosis que se utilizan son de tratamiento, o sea, no son dosis de profilaxia, y aún en los pacientes que utilizamos dosis profilácticas pequeñas de antibiótico como para prevención de enfermedades urinarias o cosas así, aún esos pacientes desarrollan resistencia contra esos antibióticos. Entonces creo que hay que estar como muy pendientes y llevar un cierto tipo de surveillance de estos niños, a ver qué están desarrollando, y eso sería muy interesante hablar con el doctor Bruce para que nos lleven un data de eso y también nos compartan, ¿no? A mí me encantaría llevarlo también aquí en nuestros pacientes, a ver si se puede, a ver quién se apunta. Bueno, pues muchas gracias y sí, doctor. Disculpe, soy reincidente. Mire, una de las cosas que a mí me preocupa con referencia a la vacuna de neumococo, que ya se comprobó con la 13 valente que surgieron cepas que fueron a ocupar los lugares de las anteriormente patógenas, ¿verdad? Y que no eran patógenas así importantes, pero sí, a nivel de neumonía, por ejemplo, estas nuevas cepas se volvieron patógenos severos, incluso con derrames pleurales complicados, ¿verdad? Entonces, esto nadie nos puede decir de que con estas nuevas vacunas vaya a resurgir o a hacer más severa los cuadros, ¿verdad? No, sí, recordemos que el neumococo tiene, no se me recuerdo, pero debe ser más de 90 serotipos de neumococo, entonces es muy difícil tener una vacuna que tenga un target con 90 serotipos, y justamente esta ampliación de 20 valentes surgió de la necesidad de cubrir estas cepas que de alguna manera estaban poco servidas en la vacuna actual, ¿no? Todos queremos buscar otro target para que sea una vacuna que pueda tener más inmunogenicidad contra más serotipos sin tener que seguir aumentando la cantidad de proteínas conjugadas que se le están poniendo a esta vacuna, pero realmente es una cosa bien difícil, es una cosa súper difícil, y yo tengo mucha esperanza en la tecnología esta de mRNA. ¿Quién quita? Y con esa sí ya logramos hacer un target que nos fulmine a todos los serotipos. Entonces ya nos vamos a quedar sin trabajo los infectólogos y yo me voy a dedicar a hacer panadería. Pero está bien, puedo cambiar de vida. Doctora, felicitarla nuevamente por su conferencia, pero además quisiera preguntarle si existe alguna razón, todos quisiéramos saber por qué a uno les da moderado o severo las infecciones, por ejemplo, sí, en influenza, o como ahora se está hablando de que la inmunidad que dan las vacunas de COVID tiene algún efecto genético de las personas. No sé si la influenza hay alguna influencia de
obesidad, desnutrición o algo especial? Siempre hay factores de riesgo asociados a todas las enfermedades, ¿verdad? O sea, tanto en niños como en adultos, pues, pero en niños tal vez, claro, inmunocompromiso, ser un niño diabético, enfermo renal, tener una condición de inmunosupresión porque estoy recibiendo quimioterapia, obviamente esas condiciones no me favorecen a la hora de yo adquirir en general cualquier tipo de infección. Y la respuesta que voy a tener contra la infección, la respuesta inmune que voy a poder montar contra esa infección no va a ser tan eficaz de acuerdo a esa situación, ¿no? Esos factores de riesgo que yo tengo. Claro, cada persona responde de manera diferente a la vacuna. Digamos que yo puedo tener un título de anticuerpo A, ¿verdad? Y otra persona un título de anticuerpo B, pero en los grandes estudios de poblaciones que se hacen para justamente ver si pueden haber diferencias muy garrafales entre una y otra persona, tanto así como para dejar a una persona completamente desprotegida, es decir, que no responda a la vacuna. Y sí, hay personas que, pero ese número de personas es sumamente raro y tienen que tener alguna condición que les hace tener esa como alergia, digamos, o no respuesta a la vacuna. En estos estudios que se hacen para vacunas donde se incluyen tantas personas, la variación en la respuesta inmunológica se mide y solamente se aprueba la vacuna si esa variación es aceptable. Es decir, no puedo decir que voy a tener una vacuna que es, no sé, en el caso de las vacunas de COVID voy a utilizar el número que usábamos antes, 95% eficaz, si en unos casos, si en la mitad de la población que evaluó era 95 y en el otro era 40, ¿no? Entonces, esa variabilidad sí se mide y se aseguran de que no haya mucha variabilidad entre sujeto y sujeto que se está incluyendo en el estudio. ¿Algo más que les pueda? Bueno, si no hay más preguntas, Gracias. le agradecemos por su Gracias. muy enriquecedora presentación, doctora. Buen provecho.